Braja beatzlajá para todos. Un día más, esta palabra de Torah vamos a decirlo, Ilui Nishmat de la señora Belabatzimá, Estrella Clara, también para Rabbi Yosef Abraham Barhaná, Benefesh Kol, Mete Israel, amén ve amén. También para el Fuash Lema de todos los enfermos de Clar Israel, amén ve amén. Como estuvimos hablando ayer sobre lo que dijo la Parashá, Be'achalta be'sabata o berachta, una persona de comer, saciarse y decir berajá, vamos a hablar un poquito de berajot. Todos saben perfectamente que en el tiempo del rey David hubo una epidemia y es sabido que morían diariamente 100 personas. David Amelech se le ocurrió, o impuso, más que se le ocurrió, impuso una norma, una ley, que es que se dijeran 100 berajot diarias, y eso fue lo que ocasionó que se parara esa epidemia. Se salvaron los judíos. La parashá de esta semana pasada, de ahí que dice, Veatá ma Adonai Eloheja shoel meimach. ¿Qué es lo que pide a Kadosh Baruj Hu de ti? Dice el Jajamim que no digas ma ata shoel, el mea, alti cree ma el mea. No digas ma que es, sino 100. 100 berajot, solo que Hashem Yitbaraj pide de ti diariamente. ¿Oh? Una interpretación hermosa, bella, que se lleva a cabo hoy en día, porque hoy en día cumplimos esas 100 berajot diarias. Y por eso es una de las costumbres que hay, que en Shabbat se aumenta, para aumentar en berajot, después del Kiddush, la noche de Shabbat, antes de empezar a decir lavarse las manos para decir el Hamotzi, muchas comunidades acostumbran a probar distintas berajot, cosas de distintas berajot, para aumentar en berajot, y el halajá lo permite al 100%, solamente no entrar en el tema de comer kazay, para no entrar en ese safek, si tiene que decir berajá haroná, o no tiene que decir berajá haroná porque se va a lavar la mano y va a hacer el hamotzi y luego el birkat hamazon lo exime. La halajá queda que si comiera kazait en ese intervalo de tiempo e inmediatamente se lavaron las manos, no tendría que decir berajá haroná, luego el birkat hamazon lo exime, pero no entrar en esa mahloket, en ese dilema. Dicho esto, vemos que hoy en día se aplica en diario, es mucho más fácil de conseguir 100 berajot, ya nada más que con las 3 amidot que tenemos, ya tenemos 19 por 3, son 57. Aparte de Birkot HaShahar, cuando entra al baño, cuando va a comer, cuando pica lo que sea, todo. La pregunta es por qué David Amelech eligió o escogió eso precisamente para romper la Gezerá. ¿Por qué no se le ocurrió otra cosa? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Y por qué dijo 100 berajot? Eso es lo que va a romper el decreto. Jajamim nos enseñan que la persona se conecta con Hashem a través de la berajá. En muchos lugares en la Torah hemos visto que nos compara a Bnei Israel con Hashem como un matrimonio. Y en un matrimonio, la armonía del matrimonio, ¿cuál es? El respeto. El respeto mutuo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una pareja o una de las dos partes decirle al otro: no te pido nada, no quiero lujos, no quiero dinero, no quiero nada, solamente quiero que me hables bonito, que me hables educadamente, me hables bien, hermoso, bello, una palabra bonita, nada más. Con eso yo soy la mujer más feliz del mundo o el hombre más feliz del mundo. ¿Qué es lo que hace cuando una persona se enoja? Muy bien, dos personas, mejor dicho, que se quieren mucho y se enojan unos con el otro. Es verdad que lo aleno y lo alejem, una persona que tiene ira, incluso con alguien tan querido, puede ser su pareja, o incluso un hijo, o incluso una madre, o incluso un padre, puede llegar a destrozarles con la ira que uno tiene dentro, puede llegar a destrozarles sin pensar en las consecuencias que eso puede traer. Necesito saciar mi ira. ¿Y cómo? Haciéndole el más daño posible. Y le doy en el lugar más estratégico, en el lugar donde más le va a doler. Pero si acabas de decirle que la querías o que lo querías, si ayer estabais los dos que os moríais uno por el otro, ¿verdad que sí? Y hoy también. Pero la ira puede más. La ira ciega más. ¿Y qué hace? Uno es capaz de destrozar al otro cuando hay una rencilla. Pero, si alguien viniera y lograra
que los dos al menos se sienten a hablar. Bien, está claro que quizás no va a solventar el problema, pero va a reducir la ira de una de las dos partes o de las dos partes uno hacia el otro. La va a reducir. Eso que tenía pensado hacerle, ya no lo va a hacer. Se sentaron a hablar, hablaron del tema, no llegaron a ningún acuerdo, beseder, pero de esa ira se redució la ira, se redució la rabia, las ganas, deseos de hacerle daño al otro. Eso es lo mismo con las berajot. Nosotros transgredimos contra Boré Olam. Hashem Itbaraj, ¿qué es lo que quiere? Háblame bonito, háblame bello, no te pido nada, no necesito nada de ti. Pero si quiero un agradecimiento, que me digas, Todá Rabbá Kadosh Baruj Hu, gracias Hashem Itbaraj por lo que me has dado. ¿A través de qué? A través de la berajá. Y por tanto, dijo David Amelech, si Hashem Itbaraj nosotros lo enojamos y él hasta el punto de que nos ama al pueblo de Israel, se ama el pueblo elegido, y nos ama, nos adora. Pero hay veces que lo enojamos de tal manera que nos manda lo aleno, castigos demasiado severos. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la manera de reducir esa ira de Hashem sobre nosotros? Cuando nos sentamos a hablar con él. ¿Cómo hablamos con Hashem nosotros? Diciéndole berajot. Cuando uno hace berajot a Boré Olam, Akadosh Baruj Hu dice, me están agradeciendo, eso que tenía pensado hacerles disminuye su ira y ya no, ¿verdad? Quizás no nos dé todo lo que le pedimos, pero también va a disminuir esa ira que quizás pudiera haber tenido contra nosotros. Y eso que quizás hubiera podido ser no bueno decretado por él, en ese momento se va a anular. Y eso fue lo que hizo David Amelech, les dijo a todos, 100 berajot al día, agradecer a Boré Olam es lo que él quiere. Y cuando nosotros agradezcamos a Boré Olam, como la pareja que en el momento que le agradece disminuye su ira, y por lo menos esa rabia no la va a echar sobre nosotros, y va a quitar el decreto como fuere, así como fue en el tiempo de David Amelech. Y por eso que hasta hoy en día nosotros decimos 100 berajot al día como mínimo, bien, hombres y mujeres. Muy importante de cumplir con eso, y no es necesario ser un Talmid Hajam o una Rabbanit para llegar a Kadosh Baruj Hu. No es necesario eso. Hashem Itbaraj le pide a todo Yehudí y Yehudí. No importa en qué nivel esté uno, no importa. Te voy a contar una pequeña historia, nada más para que entendamos simplemente qué quiere Hashem de cada uno y uno de nosotros. Una persona dice, no, es que yo la verajá, no le pongo cabaná. Está bien, hay que poner cabaná, ¿verdad que sí? Muchísimo mejor si una persona pone intención a la hora de decir verajá, 100% que sí. Es verdad que tiene un valor distinto a una verajá que se dice de carretilla. Seguro que sí, no vamos a decir que no. Pero con todo y con eso, personas que quizás no estén al nivel, no por ello dejen de decir verajot. No se menosprecien, por favor. Miren, el Baal Shem Tov HaKadosh se cuenta en el libro Bekarat la Shabbat Oleg, cuando dice la Torah, Be'atzar et Hashamayim velo matar. Una de las cosas que Hashem dice a la Kriyat Shema, que si uno, cuando viene Israel no vaya acorde al camino de Hashem, parará los cielos y no habrá lluvia. Y si no hay lluvia, no hay berajá, no hay nada. La berajá es la lluvia. La parnasá es la lluvia. Todo. Entonces, ocurrió que en un año de Batzor, un año de sequía, un año de dificultades en los campos, no había agua, no había agua. ¿Qué hizo? Baal Shem Tov HaKadosh congregó a todo el Kahal en Bet HaKnesset para hacer tefilá. Muy bien. Ahora, este Hajam vio a una persona en una esquina que estaba rezando de una forma peculiar, una forma muy peculiar. Y estaba leyendo la Kriyat Shema con una kavana inmensa e intensa. Cuando llegó al pasuk este que dice matar, empezó a llorar, empezó a gritar y a llorar esta persona, que era muy sencilla, vuelvo a lo mismo. Y él, con una gran intensidad, con una gran kavaná, en ese pasuk concretamente. Cuando terminó la Kriyat Shema, el Baal Shem Tov se dirige a él y le preguntó, dígame una cosa, ¿qué le llevó a llorar de esa manera? ¿Qué kavanot puso usted a la hora de decir la Kriyat Shema y a la hora de decir ese paso concreto? Le dijo, mire, Jajam, yo soy una persona que no soy una persona de estudiar Torah. No tengo conocimientos.
Pero sí le puedo decir una cosa. Yo cuando llegué ahí, a ese pasuk, en ese momento, le supliqué a Boré Olam y le dije a Hashem Itbaraj, por favor, estruja los cielos para que todo el agua que tengas allí caiga a este mundo. Le dijo el Baal Shem Tov a Kadosh, ahora entiendo esa tefilá tuya, ahora entiendo tus gestos y estoy seguro que con eso caerá la lluvia. Efectivamente, al poco tiempo empezó a llover lluvias torrenciales y dijo Baal Shem Tov, eso gracias al mérito de esa persona que dijo ese Be'atzat Hashem, se quería Shema, y ese Be'atzat Hashem me lo iba a matar con una intención y depositando una confianza absoluta en la Kadosh Baruj Hu. Vemos que no es necesario ser alguien muy, muy grande, alguien muy estudioso para dirigirse a Hashem Yitbaraj, para agradecer a Hashem Yitbaraj, para pedir a Borei Olam y conseguir lo que uno necesita. Y tenemos en la mano la herramienta, tenemos en la mano la arma. ¿Por qué no utilizarla? Jabal. Una pena que estemos aquí 120 años con el armamento para poder defendernos, para poder conseguir nuestros propósitos y lo dejamos ahí arrumbado y no lo utilizamos. Es una pena. Es como una persona que tiene dinero en el banco y con tal de no ir porque vaguean para ir al banco y sacar el dinero, bien por el cajero, no gana, pasa hambre. Si por no tiene dinero en el banco, ya lo sé, pero ya ahora está ahí y ponerme a hacer, yo no sé si voy a saber, no sé, no. Inténtalo por lo menos. Lo mismo nosotros. No sé, inténtalo, Ribono Shel Olam, por Olam te ha dado armamento, nos ha dado un arma muy fuerte, la tefilá. Inténtalo, por lo menos. No. Dicho esto, vamos a entrar un poquito en temas de Berajot. ¿Ok? Es un repaso, yo estoy seguro que sabrán de Berajot perfectamente, pero le puedo decir una cosa, yo he estudiado temas de Berajot muchas veces le puedo decir cada vez que empiezo a leer, hay montones de cosas que se me olvidaron y no las recuerdo y una vez que entro dentro del libro, otra vez me viene a la mente, ¿verdad que las recuerdo? En ese momento, pero hasta ese momento, si me hubieran preguntado a mí, hubiera tenido que ir a acudir al libro porque yo no me acuerdo de memoria. Y hay muchas cosas que necesitamos saber de memoria porque nos puede pillar la calle, nos puede pillar en cualquier ciudad y no tenemos ahí un libro para ir a chequearlo, o nos da vergüenza, no vamos a sacar el móvil, porque hoy en día en el móvil sí se puede ver también, digo también porque hay cosas que no se pueden ver, pero ya que la persona lo tiene y es una realidad, se pueden ver ahí muchas alajot, muchas sefekot, muchas dudas se pueden resolver a través de pinchar en algunas páginas de halajot, tanto en español, en todos los idiomas, en hibrid, todos los idiomas lo hay, así que se puede hoy en día mucho más fácil, pero puede ser que nos ocurra en Shabbat. No, dicho esto, vamos directamente al grano. Y agua que hay dentro de un coco, ahora mismo yo quiero beber el agua del coco, ¿está bien? ¿El coco qué verajá tiene? El coco se pone periaetz. La pregunta es, ¿qué verajá tiene el agua que tiene el coco? ¿Es sheakol o no digo sheakol por el agua de coco? ¿Bien? Es una sheelá. La respuesta es la siguiente. A la main cocos me bareja leem sheakol ni avid baró. Sobre el agua. Si es que voy a beber solamente el agua, escuchen bien. Si yo solamente quiero abrir el coco y beber el agua que hay dentro del coco, la verajá es sheakol ni avid baró, porque es agua al fin y al cabo. ¿Ok? Y el líquido, todos sabemos cuál es su verajá. Ahora bien, dice aquí, oh, pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo creía o me confundí y al ver que es un coco no hice distinción? Y en lugar de decir Shakon y Avivaró, dije Boré Perijaetz sobre el agua, no el coco ya. El agua en sí. Viene la Alajá y nos dice salió de Jobá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si ahora mismo digo Boré Perijaetz sobre un vaso de Coca-Cola, ¿salí de Jobá? No, por supuesto que no. Nada que ver. Ah, y aquí porque sí. Por cuanto que el agua de coco proviene del coco en sí, tiene sabor al coco en sí, ¿ok? En ese caso, si yo dije Boré Periaetz, es verdad que ese agua provino de donde, del árbol en sí también. Por lo tanto,
me lo da por válida la halajá en caso que me equivoqué, no de primera es shehakol ni yavidaro, ¿ok? Y acuérdense bien, esto estamos hablando de agua de coco, no cualquier líquido normal. Si yo dije, vuelvo a reiterar, sobre agua de grifo, agua de botella, o agua, Coca-Cola, Fanta, cerveza, boré, perija, etz, yo no salí de Jehová y tendría que decir Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, y luego Baruch Atah Hashem lo que no me deja hablar, shehakol ni yavidaro. ¿Ok? No confundir y no comparar las bebidas. Beseder y fe. Seguimos. ואם אוכל מהאגוז קוקוס עצמו, הוא מברך עליו בורא פרי עץ ושותה אחר כך את המים שבתוך האגוז, אינו מברך על המים. La halajá, como les dije hace un momento, si yo ahora mismo quiero el coco, ¿eh? Parte del coco, quiero comerme el coco y también quiero beber el agua de coco, la verajá correspondiente es Boré Perija Etz. Solamente eso y saco también de Joma, eximo el agua. Ah, pero estoy viendo un líquido, el líquido va a remolque del coco y por lo tanto, con una sola verajá sería suficiente y sacaría de Joma tanto el coco como el agua de coco. ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Yo estoy seguro que sí, el tema del coco. Ahora, chocolate. El chocolate que tanto nos gusta desde chiquititos, desde pequeñitos y de mayores también. Chocolate dulce, hay gente que lo usa hasta el amargo, cada uno su gusto. El chocolate, ¿qué verajá es? ¿Qué verajá? Todo el mundo la sabe. A cualquier niñito que le pregunto, es sí, verajá de Shehakol y Avivaró. Pero es porque ya se acostumbró a decir la verajá de Shehakol y Avivaró. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene el chocolate? El chocolate proviene del cacao y el cacao proviene del árbol. Y todo lo que proviene del árbol tendría que ser Boreperia Etz. Ah, ¿por qué no digo Boreperia Etz sobre el chocolate? Panim Hadashot. Ahora estamos hablando de que ya hay una cara nueva. Ahora el cacao ese que yo cogí del árbol a lo que hoy a lo que tengo en la mano no tiene nada que ver. Hay unas caras nuevas completamente. Se distorsionó, se deformó completamente ese cacao. Y por lo tanto dice aquí la halajá sobre el chocolate, Hamminhag levarech shakol yavidaro, ahar shenishtana, ta'amo, nishtana tzurato, nishtana shemo. Tres cosas, dice, se cambió su sabor. Desde el cacao hasta el chocolate ya cambió su sabor. Se cambió su forma. Bien, ahora mismo no tiene nada que ver la forma de cuando se recoge del árbol a cómo está ahora. Se cambió el nombre también. Ahora no se dice cacao, ya no es eso lo que estamos comiendo, es un chocolate. Por tanto, ahora mismo tenemos varios cambios. De necesario de ta'arobe también. Y aparte de todo, ese cacao que ahora es chocolate, este chocolate está hecho no ya de cacao en sí, sino está hecho de muchas mezclas de cosas. ¿Ok? Y por lo tanto, como dijimos hace un momentito, por lo tanto, también hubo un bishul aquí. Y vinieron aquí Panim Hadashot, ya una cara nueva, un formato nuevo, nada que ver, como dije hace un momento, con el cacao original que yo cogí del árbol. Y solo para el Z, bien, no puedo decir que esto está como cuando se recogió de primer momento, pero escuchen bien lo que viene ahora. Hemos dicho, por lo tanto, verajá de ese, acostumbra a pero si una persona dijo sobre el chocolate, la verajá de Boré Perija Etz. Dice aquí el Jajam, lo no perdió. Quiere decir que no perdió, que le valió. Si la persona se equivocó y dijo, ok, Boré Perija es sobre el chocolate, se le da por válido. Porque originalmente el chocolate proviene del árbol y por lo tanto, bien, en un momento dado se le da por válido. Luego, con respecto a Berajá Haroná, va a depender de qué cantidad una persona coma del chocolate y en el intervalo de tiempo que coma del chocolate. ¿Ok? Toma. Kedim amehufim bezúcar. Esto estamos hablando de las almendras que están azucaradas, están envueltas en azúcar. Sabemos las almendras garrapiñadas que se les suele decir por estos lares, no sé por otros países cómo se llama, pero la almendra que está azucarada o la peladilla, no sé si en otros países también se le llama así, que es un caramelo, bien, y dentro tiene una almendra. ¿Ok? Ahora tenemos por un lado lo que es el caramelo en sí, la peladilla esta,
que es completamente hermética, no hay por dónde abrirla, a menos que la rompa. Entonces la pregunta es, ¿qué verajá le voy a decir aquí? Tengo por un lado shehakol, que es el caramelo en sí, por otro lado tengo lo que es boreperia es sobre la almendra que contiene esa peladilla o ese caramelo. Bien, ¿qué verajá le tenemos que decir? Hay opiniones que dicen, ¿sabe qué? Rompe, saca lo que es la almendra y di boreperia sobre la almendra. Pero de todas maneras, verdaderamente esto que dice este jajam es muy difícil. No es algo que tú rompas fácilmente. Está muy pegado a la almendra, esta peladilla. Está pegada, hermética. Es dificilísimo el poder sacar, diferenciar entre lo que es la peladilla, el caramelo y esta almendra. Por tanto, dice el jajam, bien, por tanto, se acostumbró a decir sobre una peladilla que incluso que contenga una almendra, que esa es, incluso así se acostumbra a decir porque en verdad una persona que coge una peladilla normalmente no la coge porque tiene la almendra, sino porque verdaderamente quiere chuparla, porque eso normalmente se chupa, ¿ok? Para sacarle el sabor, es como un caramelo y luego tiene una almendra dentro. Normalmente la gente suele cogerlo por el dulzor de lo que es la peladilla, lo que es el caramelo que lo envuelve. Por tanto, se acostumbró ya a decir sobre ese tipo de caramelo o de peladilla, Shehakol Miya Bidbaro. ¿Ok? Se pone mucho en las bodas. No sé si se han fijado bien, en las bodas faradiot, marrocanas, españolas, se pone mucho eso, sobre todo cuando se llevan los regalos a la novia, se pone mucho en las bandejas, se pone mucho ese caramelo dulzón. Muy bien. Entonces, seguimos, dice, pero acuérdense bien que las alajot no todos son comparables. No todos los casos son iguales. Hay algunos que son parecidos y no tienen nada que ver la alajá de uno con el otro. Por ejemplo, el caso que estamos hablando ahora mismo, nos vamos ahora a una manzana endulzada, caramelizada. ¿Qué verajá se le dice a una manzana caramelizada? Tiene caramelo, que sea col, pero la manzana en sí es boreperia etz. Este caso es diferente. Este caso no podemos compararlo con la peladilla que acabamos de mencionar ahora y dice aquí, si una persona coge una manzana caramelizada, la corta y come de la manzana tiene que decir boreperia etz. ¿Por qué? Porque la mayoría de la manzana caramelizada es manzana. El caramelo es lo que lo envuelve, pero eso es minoría. Y por tanto tendría que decir la palabra de boreperia etz. También tenemos nosotros, hay cacahuete que está envuelto en mezonot, en algo que es masoso. Muy bien. Ahora, ¿qué verajá se le dice a eso? Se llama cacahuete americano. Yo supongo que lo conocerán todos. לה יפריד החיפוי מהבוטל, ולך החיפוי מן המזונות, ולכל שיכוון לפתור במיוחד גם את הבוטל שאר אלכוהול, אם אמר מזונות יצח, ועיקר הדין אין צריך להפריד החיפוי מהבוטל ולך מזונות. El Hajam dice, en principio, si es que puedes, separa lo que es el envoltorio de lo que es el maní que tiene dentro, el cacahuete, y saca también al maní. Pero de todas maneras dice, no hay ninguna obligación de hacer toda esa operación y perfectamente puedes coger tal cual está y la verajá suya es boremine mezonot. Acuérdense bien, así lo escuché de Aaron Woodball, que todo lo que sea mezonot tiene una prioridad, incluso que no sea robo, que no sea mayoría, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces hay nosotros llamamos antiguamente el corte. El corte era lo que hay hoy en día, los helados, las dos galletitas y en el centro tiene el helado, ¿bien? Eso antiguamente, cuando no había los helados tan sofisticados que hay hoy en día, había una barra entera, íbamos desde pequeñitos, íbamos a la heladería y ahí sacaba una barra entera de helado, le ponía una galletita muy fina por un lado y otra por el otro lado. Esa galleta, bien, hablamos hoy en día
son un poquito incluso más gruesas. En aquellos tiempos no sé si eran siquiera esas galletas de mezonot. Hoy en día seguro que sí son de mezonot. Ahora, pero es una minoría lo que contiene. El helado es mucho más cantidad de helado que esas galletas que están allí. Entonces, ¿qué voy? Según la mayoría que acabamos de decir ahora mismo, que la manzana, por cuanto que es mayoría, si se pone pería es, y no sea alcohol como el caramelo, por el caramelo que contiene. Pero en este caso no. La Baron Woodbull trae de que todo lo que sea mesonot, incluso que esa minoría, tiene prioridad. Por eso él dice que sobre el schnitzel, que tiene, ¿verdad? Hafui, él está embadurnado. Bien, cuando uno el schnitzel se hace, no adobado, no es adobado, perdón. ¿Cómo se llama esto? Oh, lo pone, Empanado. perdón. Empanado. Oh, toda raba empanado, gracias. El schnitzel empanado está empanado con pan rallado, es mezonot. Muy bien. Ahora, el schnitzel es grande y el schnitzel estamos hablando de un trozo grandísimo de pollo o de carne, no importa. Y en teoría tendríamos que decir Shakon y Avivaró. La Baron Woodbull dice que no. La Baron Woodbull dice que hay que decir Boré Mine Mezonot. Oye, ¿por qué? Por cuanto que contiene algo de mezonot, el mezonot tiene el cabot, tiene la prioridad incluso que no sea mayoría. Así trae a Aaron Butol. Así que, por tanto, en este caso, acabamos de ver lo mismo con respecto a el tostito ese de cacahuete americano, que incluso que contenga un maní, bien, aunque no lo estamos comparando con lo que acabamos de decir a Aaron Butbol, porque Behemet, hemos dicho lo mismo sobre la peladilla, y vamos a decimos Sheakol, lo mismo aquí. Bien, aquí decimos Borem y Nemezonot, porque es verdad que la Icar, lo importante es lo que hay por fuera, más que ese trocito de cacahuete o ese pequeño cacahuete que hay dentro del cacahuete americano relleno. Top. Seguimos. Yain Sheshbot Arot Rom Main. Un vino que tiene una mezcla de mayoría de agua. Por ejemplo, ahora mismo los tintos de verano que se suelen tomar aquí en España, es muy frecuente tomar tintos de verano. Un poquito de vino con casera o con cualquier otra bebida así gaseosa. ¿Qué verajá se le dice? Mucha gente preguntó, esta semana me preguntó una persona, ¿qué verajá le agua a eso? ¿Todo? Dice aquí el jajá, y hay un vino que tiene una mezcla que la mayoría es agua, le dirán claro está que la verajá suya sea col. Todo lo que contenga, aquí está hablando, no está hablando del tinto de verano que yo estoy mencionándole, aquí el jajá me está hablando ya de un vino normal que contiene mayoría de agua, su verajá sea col ni el daró. Y como dice aquí el jajá, no se puede hacer kiddush sobre ese tipo de vino. אוקיי, מכל מקום צריך להודיע שלא הקידוש באשכנזים וכדי שלא שישבו הערות שרומאים יוצא ידי חובת הקידוש. Los ashkenazim no tienen esa misma ley que nosotros y ellos van de otra, ellos sí tienen mayoría agua, no importa, todo el tiempo que tenga ese sabor a vino, ellos dicen kiddush. Ahora, ¿qué pasa si un faradí que no va según los ashkenazim escucha kiddush de un ashkenazí que para mí no valdría? Puedo contestar amén a esa, perdón, salgo yo de Jehová, Mejilá, salgo yo de Jehová de ese kiddush o no salgo de Jehová. Cuando en teoría yo no puedo decir kiddush sobre un vino que tiene mayoría de agua. Dice aquí el Hajam, Yotze Yede Jehová de kiddush. Si yo ahora mismo escuchar a un kiddush de un ashkenazí que para ellos eso sí se llama vino apto para poderle kadesh, para poder decir kiddush, muy bien. Yo saldría de Jehová del Kiddush, ¿ok? ולכן אין לסמוך על חלק מההכשרים הנתרים היום ליינות. Por eso dice aquí, hay que tener mucho cuidado con los הכשרים, que hoy en día se le dan a los vinos, tener cuidado con ellos, ¿por qué? No porque no sea kasher, אלא לאחר שבירו לדדה, ומכן הכשר הוא זה גם כן לדעת הפוסקים הצריכים שיהיו רוב יין. No porque no sea kasher, no, sino porque sí son aptos para que los faradim podamos decir Kiddush sobre él. Eso es lo que hay que chequear. Si esos son válidos, aptos, o es que tienen mayoría de agua y nosotros, Faradim, no podemos decir sobre él. Entonces hay que chequear si Behemet esos vinos son aptos también según la shita, según la opinión de los Faradim. ¿Todo? Ya fue meo. Está claro, una persona que bebe agua porque tiene sed, no hay sheela, seguro que no hay sheela y no hay safek, nadie tiene duda de los oyentes. ¿De qué verajá se le dice a un vaso de agua?
¿sí? Sheakol y Abidvaró, está claro. Ok, ven Sota Revi'it de Batajal, y también está claro que si una persona bebió un Revi'it, 86 mililitros de un solo trago, ¿qué verajá tendría que decir final? Bueno, en el Fashot, eso tampoco nadie tiene duda de eso. Y a Femeod. Veimeno Tzamekelal. Oh, ahora sí se nos viene la duda, ahora viene el problema. Yo no tengo sed, nada, en absoluto, no tengo sed. Ahora quiero beber agua. ¿Por qué? Porque me ha dicho a mí el doctor que tengo que beber, o la nutricionista, más que el doctor, tengo que beber 2 litros de agua al día. Pero yo no tengo sed, no quiero beber agua. Pero tengo, al fin y al cabo, hay una haná, hay un provecho. Y la pregunta es, ¿tengo que decir berajá o no tengo que decir berajá de Sheakol? Esa es la pregunta. Dice aquí el Hajam, una persona que bebe agua sin tener sed. Obligado, lo obligan a beber agua. Manas, no quiero, no importa, bebe, bebe. No dice berajá de Sheakol, no dice berajá de Sheakol. No me deja la mano claro, lo berajá de Shana, velo berajá Harona, ni la primera ni la última. Ni Sheakol, ni Boré, ni Fashot. ¿Por qué? Porque en verdad él no tuvo una Hana'a. Todo lo que nosotros es decimos barajot cuando hay un provecho. Yo no tuve un provecho y por tanto para mí eso era un calvario más que un provecho. ¿Verdad que sí? Que me viene bien, pero yo lo quiero. Entonces sobre eso no se dice barajá. ¿Ok? Acuérdense bien que eso ocurre mucho, sobre todo ahora en tiempos de verano, ocurre muchísimo. Una persona bebe por beber porque no tiene más remedio, pero no quiere beber, pero se deshidrate, ¿ok? Pero no tengo sed, no quiero nada, forzamos a los hijos, no quiero, no importa. Bebe, pero con todo y con eso hay que saber cuál es la halajá con respecto a la verajá, y en este caso no se dice verajá en ese caso. אפילו אם שותה כדי לפתור המים שישתה באמצע הסעודה כל שעתיים או צמא לא יברך, וכן מי שנתקע לו מאכל בגרונו ושותה מים כדי להביא את האוכל. Lo mismo una persona que bebió, estaba comiendo y se atragantó un poco y quiere un poco de agua, un vaso de agua, un medio vaso de agua, da igual la cantidad y quiere, pero solamente ¿para qué? Para pasar lo que tiene atragantado, no porque tenga sed. Ok, él no me pareja las manos, luego lo pasó, incluso que bebió un vaso entero de agua. No dice verajá ni al principio ni al final. ¿Por qué? Porque toda la razón por la cual bebió ese agua, ¿por qué? Para pasar eso que se le había quedado atragantado. Otra cosa es que de paso tengo sed y aprovecho para tomarme el agua, aprovecho esto que me molesta un poco, ahí sí tiene que decir verajá. Todo el tiempo que no haya ningún provecho, absolutamente nada, que lo hace forzado, entonces no hay verajá ni al principio ni al final, no importa qué cantidad bebió. Pero si hay un provecho y de paso le viene bien para lo que acabamos de mencionar, entonces claro está que tiene que decir verajá tanto al principio como al final. ¿Ceder? Eso ocurre mucho, muy importante de saberlo. השותה מים ביום חם מאוד והוא אינו צמא כלל אלא שותה על מנת שלא יצמא ושלא יאבד נוזלים מלכתו בדרך החום. היום אינו הולך ברכת הנהנים. Lo mismo que acabamos de decir a la misma persona que quiere beber agua para no deshidratarse porque es un día muy caluroso. Lo mismo, si solamente por esa razón, pero sin ser, no hay verajá tampoco. ¿Ok? השותה מים כדי לבלוע איזה תרופה. Una persona que bebe agua para pasar una medicina. Lo mismo, tampoco te dice verajá para pasar la medicina. Como dije hace un momentito, a menos que estuviera sediento de paso y también bebe por sed. Si una persona ya va a hacer eso, entonces ¿cuál es el procedimiento? Primeramente, mejor, dice aquí, mejor que cojas y digas Sheakol y Avidarov sobre el agua, un poquito bebas, y luego tómate la pastilla y bebe todo el agua que quieras. Siempre y cuando volvemos a lo mismo. Yo, Behemet, también quiero beber agua, por eso tengo que decir verajá. Por lo tanto, me aconsejan que no diga verajá y me tome la pastilla y beba el agua detrás, para que no haya un ersek, una interrupción, sino primero digo verajá, Sheakol, bebo un poquito de agua, me tomo la pastilla y luego me tomo el agua detrás de la pastilla. ¿Todo? Ya fe. La pregunta es ahora, ¿qué pasa con los medicamentos, con los jarabes? Bien, con las pastillas efervescentes que se echan en los vasos, medicinal, estamos hablando de medicina, ¿ok? ¿Tengo que decir verajá sobre la medicina o no se dice verajá sobre la medicina? Una persona no la toma porque quiere, una persona la toma porque no tiene más remedio. La pregunta es, ¿tengo que decir verajá o tengo que decir verajá?
ahí, acuérdense bien que hasta ahora estábamos hablando de agua, no estábamos hablando de otras bebidas, ¿eh? Otras bebidas tienen un din aparte, incluso que una persona no tenga gana, pero tiene que decir verajá si es que es un zumo de naranja con lo que traga, con lo que pasa. ¿Por qué? Porque incluso que yo no tengo ganas, los carrillos cuando entran dentro de mi boca tienen un provecho, y cuando tienen un provecho, aun, incluso que yo no haya querido beber, tengo que decir verajá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo mis carrillos dentro han tenido un provecho. No así el agua sin color, no tiene sabor, no tiene color, no tiene olor. Por lo tanto, ahí incluso que yo lo bebí, pasó por los carrillos míos, ahí no hubo un provecho, no hubo un dulzor, no, porque no tiene sabor. No así otras bebidas, que incluso que no tengo ganas y las tuve que pasar con otra bebida, ahí sí tengo que decir verajá. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos son forzados. Depende. Si el medicamento es dulce, ese jarabe que uno se toma para la tos, es dulce, entonces decir verajá de alcohol. ¿Por qué? Porque tengo un provecho. Si es amargo, por supuesto que no dice verajá de alcohol. Lo mismo con las pastillas efervescentes. Hay pastillas efervescentes que una persona disuelve en agua y sabe a limón, sabe a naranja, está dulzona, alcohol ni avivaró. Si esa pastilla está amarga a la hora de disolverse y la toma, que hay muchas también así, por supuesto que no se dice verajá sobre esa pastilla disuelta en el agua. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. No olvidarse de eso. Vitaminas, lo mismo. Una persona que toma vitaminas y las toma, ¿por qué? Porque necesita su cuerpo. No es que sea algo que una persona quizás quiera mucho, pero si tiene sabor, verajá. No tiene sabor, no dice verajá. ¿Ok? También con respecto a las vitaminas. No olvidarse de eso. Es muy frecuente todo eso y ocurre mucho. Ocurre mucho. Ahora, una alajá, ¿cuánto nos queda? Esta y quizás terminemos. Es una alajá que una persona, vamos a decir, que está enferma, lo aleno y lo alejé, que reviste gravedad. No es necesario que esté en el hospital. No importa, o en el hospital o en casa. No importa dónde esté, pero el doctor recetó y dijo que debía de comer una comida que no es kasher. ¿Por qué? Porque eso es bueno para la salud de esta persona que está en peligro. Claro está que se puede comer. La pregunta no es si se puede comer o no se puede comer. La pregunta es si dice verajá o no dice verajá sobre una comida que no es kasher. ¿Okay? Normalmente una persona que come algo que no es kasher, está claro que no va a decir verajá. Está yendo contra Borei Olam y encima lo va a alabar. Eso es de un desprecio y es reírse en la cara de Hashem Yitbaraj Kaviahol. Es como diciendo, Hashem Yitbaraj, fíjate, te bendigo, muchas gracias por todo, pero estoy comiendo algo que tú no quieres que yo coma. Eso es un desprecio. ¿Qué verajá va a decir ahí? Por supuesto que no se dice verajá sobre algo que no es kasher, incluso que tenga mucha ganas de bendecir a Hashem Yitbaraj, incluso que no lo haga con mala intención. ¿Qué voy a hacer, Hashem? Tengo deseo de comer, no puedo contra mi yetzerará. Todo lo que tú quieras está bien, pero no se dice verajá sobre algo que no es kasher. Este caso es distinto. Aquí hay algo que me permite comer lo que es el pikuach nefesh. Una persona reviste gravedad su vida. Eso pikuach nefesh hasta aparta el Shabbat, se puede profanar todo Shabbat, que en ese momento se convierte en permitido lo que se haga. Incluso que en normal es algo prohibido, en este momento se convierte en permitido y el obligatorio de hacer para salvar la vida de una persona. Lo mismo con esta comida. Pero la pregunta es si se puede decir verajá o no. Según lo dicho ahora mismo que acaba de convertirse en algo permitido, en teoría deberíamos decir verajá, y así lo trae el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que en el momento en que el doctor lo receta y dice que es necesario de comer porque eso puede salvarle, es bueno para que esa persona en la vida que depende, que está en peligro, eso es bueno para poder mejorarlo, por supuesto que en ese momento se convierte en algo permitido. Shulchan Aruch dice que tendríamos que decir verajá, incluso así, pero dice el Hajam, de todas maneras, mejor, como dice aquí, no decir verajá, él dice, ¿sabe qué? Por cuanto que hay otros poskim que sostienen que no se dice verajá, hay una mahloket, hay discusión sobre si decir o no decir verajá. Viene el Hajam, el Yitzhak Yosef, dice, ¿sabe qué? Mejor siéntate, no hagan nada, ¿verdad? Que Shulchan Aruch permite, pero por otro lado hay otros que no permiten. Entonces, en cuestión de verajot es muy peligroso. No diga verajá, cómetelo, pero no diga verajá. Hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Si Hashem quiere, ustedes también. Mañana seguiremos un poquito más. Yom Tov, verajá be'atzlahá para todos. Amén, seguro, Raf.